Fíjense, es el texto de Biomedicina, Medicalización y Modelo Médico Hegemónico, de la profesora María de los Ángeles Jara. Es un artículo que ella escribió hace unos años, no hace mucho, y que también es un poco, refleja el contenido de esta unidad. Si lo leyeron habrán visto que María, que es docente de la cátedra, va compilando, va haciendo una apuesta a un estado del arte respecto de a qué se llama biomedicina y a qué se llama medicalización, para después analizar más en detalle el tema del modelo médico. Bueno, ahora lo vamos a charlar un ratito. Yo voy a dar la primera parte y después se van a quedar con Ina a hacer unas consignas sobre este tema. Y bueno, la semana que viene empezamos la unidad 4. La unidad 4 tiene 1, 2, 3, 4 textos, o sea que nos queda un mes de clase, un jueves para cada uno. El texto de Yelin Elizabeth sobre familia y modelos para desarmar. Después viene un texto sobre el cuidado, gramática del cuidado, un tema que hay que incorporar a esta materia y como concepto, como práctica, también al ejercicio de la profesión. Masculinidades y salud, ese es un texto nuevo, también de un colega de la región. Y otro tema que nos va a ocupar y con el que vamos a ir cerrando es el de delgadez y obesidad, las exigencias corporales. Vamos a publicar, ya tenemos fecha establecida para los exámenes, para el segundo parcial, y anotando todos, por favor, ya le paso la fecha. Segundo parcial va a caer un sábado, va a ser presencial, y se va a tomar el 5 de noviembre a partir de las 9 horas en el edificio de Toschi. Se los publico en el chat para que lo tengan. Entonces, segundo parcial, sábado 5 de noviembre, 9 horas en sede Toschi. Marce, acá están preguntando en el chat, Sí. Los alumnos que son tabaquistas, ¿dónde presentan el certificado médico? Y el certificado, sí, el certificado lo pueden ir presentando la semana anterior, lo van mandando al mail de la materia, que es miscomahue@gmail, ya mandado ahí, y ahí nos mandan el certificado que les emite la iglesia. Pero mándenlo la última semana, así cuando estamos organizando los listados, no lo manden antes porque nos quedan atrás en los mails y se nos pierden. Así que vamos a habilitar esa semana, toda la semana, para que ustedes se hagan el certificado. Vayan pidiéndolo ya en los cultos donde practican la religión. Y le vamos a tomar seguramente el día lunes en el horario de la comisión del profesor López Cuminao, que es el de 8 a 11, podemos tomar el examen ahí, si es que no tenemos ocupada el aula, y si no vamos a buscar alguna otra. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la semana que viene vamos a habilitar una hora antes esta comisión, vamos a habilitar el autoevaluable 3. Acuérdense que para rendir los exámenes, ya el segundo parcial, además de tener aprobado el primer parcial, necesitan tener también los autoevaluables de la unidad 3. Acuérdense, van a estar abiertos desde las 14 a las 17 PEDCO, el Choice, para que ustedes lo hagan, van a tener 10 consignas. Y una vez que se habilite acá la sala de Zoom, a partir de las 17 horas, un poquito antes como siempre, vamos a hacer primero la autoevaluación de ese choice, y bueno,
aclarar las dudas, los comentarios, y después Ina va a comenzar con la clase de familia. A ver qué dice, ¿se aprueba? Sí, con el 60% lo vamos a aprobar. Acá les estoy poniendo el recuperatorio, que es el 16 de noviembre. Sí, esa va a ser la fecha del recuperatorio, pero lo que pasa es que a veces esas fechas se nos mueven por alguna razón, que puede ser, no sé, feriado, alguna cosa, pero en principio ya tenemos asignada aula y horario para el 16 de noviembre a las 16 horas. El recuperatorio, que esperemos no vayan, la mayoría de esta comisión no tiene que ir, esta comisión es muy trabajadora, muy estudiosa, así que esperamos que no sean muchos los que vayan al recuperatorio. ¿Qué dice acá Octavio? Profe, el evaluable no es obligatorio aprobarlo, exacto, es obligatorio hacerlo, Octavio. Siempre, el único requisito que pedimos es que lo hagan, para que es un control de lectura, para saber que están cursando, que están interesados, que están participando, ¿sí? Así que único requisito es hacerlo. Si no pueden por una cuestión de horario, se van a habilitar también en la comisión A y B horarios. Así que entren a PEDCO y fíjense en qué momento lo pueden hacer. Por favor, pasen esta información, porque después me llegan que no pudieron hacerlo y tenemos 3 comisiones en 3 horarios distintos habilitados para hacerlo. ¿Estamos? Bueno, vamos a ir arrancando. Esperamos un poquito más, ¿qué hora es? Y 10. Ina, ¿vos podés habilitar a los chicos que van ingresando si yo me meto en la pantalla? Sí, sí. ¿Ya está? Ah, bueno. Bueno, te dejo entonces el chat y el control de la habilitación. Bueno, es el TP14, biomedicina, Profe, medicalización disculpe, y modelo médico hegemónico. sí. No sé si se acuerda que tiene que grabar. Muy bien esa estudiante que está ahí. Ya Están me pongo. atentos, están reatentos. Sí, es vital. Menos mal. Menos mal porque la profe esta siempre se olvida. Voy a dejar de compartir y voy a ir directamente a grabar. Recording in progress. Bueno, ahí estoy de nuevo. Bueno, como les decía antes, este artículo lo ha escrito María de los Ángeles Jara, que es docente en la materia, y María también ella está trabajando en la coordinación de una maestría en estudios de género, y su tesis de maestría lo está haciendo sobre el tema salud, sobre el tema médico y en particular sobre la enfermería. Por eso es que ella escribe este artículo un poco para poner en perspectiva el proceso histórico que tiene que ver con el desarrollo de la medicina moderna, y en particular lo que le interesa es identificar en qué lugar aparece la enfermería y dentro de la enfermería el rol de la mujer y a qué está ligado ese rol de la mujer. Por eso es que ella va a hablar un poquito y introduce el tema de la mujer, la enfermería y los cuidados en este artículo, que es parte de sus estudios y de su investigación y de su tesis que está escribiendo. Les comento esto porque, bueno, me parece importante que ustedes sepan de dónde María de los Ángeles empieza a escribir este artículo y de hecho está avanzando en investigaciones sobre la medicina, el ejercicio de la medicina y de la enfermería en la región, en nuestra región de Alto Valle. Entonces, ella va a hacer... ¿Acá? ¿Cómo?
¿Hay alguno de los chicos que sea enfermero por casualidad? No sé. ¿Alguien de alguno? Sé que hay Yo, tipo de profe. enfermero. Bien. ¿Quién es enfermero? Ailín Arza, soy enfermera. Ah, buenísimo, Ejercí 2 años y bueno, ahora me dedico a estudiar nada más la carrera. buenísimo. Ajá. Y después hay otro de los Muy chicos bien. que es hijo de enfermero que me habían escrito que yo había trabajado con los papás. Ajá, mirá, qué Ah, bien. mi mamá acá, Yelen Pereira. Mónica. Sí, sí. Bueno, genial. Entonces, bueno, les comentaba esto para que ustedes sepan de dónde nace este artículo. Es parte de un libro que se hace en un equipo de antropología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y bueno, María trabajando en esto, entonces hizo este aporte. Por eso que también van a ver reflejado algunos contenidos que tiene la materia, porque bueno, ella es docente del equipo. Empiezo señalando dos cuestiones. En primer lugar, lo que ya un poco ya vimos, los años 60 y 70, ¿no? Con todos esos cambios culturales, sociales, en la etapa que le sigue la posguerra, con el nacimiento de los movimientos sociales, de los nuevos movimientos sociales, entre ellos el feminismo, pacifismo, ecologismos. Bueno, estos movimientos van teniendo una visión crítica sobre el sistema, sobre el capitalismo, sobre la ciencia, y esta perspectiva va entrando en las ciencias sociales, en particular en los cuidados, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la medicina moderna. Entonces de ahí surge esta noción de ir trabajando el proceso salud, enfermedad, atención, cuidados. Importante porque esta perspectiva, bueno, introduce todo este tema tanto en la antropología como en la sociología. También en ese momento se va a ir desarrollando en el ámbito de la antropología una crítica que busca generar un cambio, que busca tener una postura creativa frente a un panorama social, político, científico, que va cambiando, que se va haciendo su autocrítica hacia finales del siglo, y entonces aparece un investigador de origen argentino, que es Eduardo Menéndez, pero que desarrolla todo su trabajo de investigación y su ciencia en universidades de México. Él se traslada a ese país y ahí integra diferentes grupos y va desarrollando todo un trabajo antropológico centrado en la salud y va descubriendo este proceso continuo, ¿no? De salud, enfermedad, atención, cuidados. El otro autor que está muy presente en este texto de María, además de Menéndez, es el texto de Michel Foucault, que ustedes ya lo conocen y lo hemos trabajado, pero lo vamos a ir reconstruyendo un poquito a partir de, para llegar a esta categoría, que es una categoría que va a acuñar Eduardo Menéndez, que es la categoría de modelo médico hegemónico, del que seguramente ya han tenido en la facultad algún tipo de acercamiento al concepto. Entonces, el artículo busca, fíjense, lo dice ahí nomás, en la segunda o tercera hoja, en la segunda dice, busca observar la medicina científica como producto del proceso de modernización experimentado por las sociedades occidentales entre el siglo XVI y XIX. Como primer punto, ¿no? Nuestra unidad 3 tiene mucho que ver con ese objetivo. Fíjense, medicina científica de la modernidad, en el periodo de tiempo que va desde el 1700 al 1800, desde el siglo XVI, perdón, hasta el siglo XIX. 1600, 1700, 1800. Ahí vamos a analizarlo un poquito nosotros con ya el material que tenemos en la unidad 3. Y por otro lado, entender la medicalización de la vida cotidiana como fenómeno
que se despliega a partir del funcionamiento de este concepto de la biomedicina. Para ello, y retomando a Menéndez, dice, es necesario analizar el ejercicio de la profesión, que se constituye en el siglo XIX con una fuerte carga centrada en la formación del médico como también un actor político, que no se puede desprender de ese accionar político por más que no lo sepa, por más que no sepa que está haciendo política en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Entonces ahí ellos, María y Menéndez, introducen este concepto de modelo médico hegemónico. Eduardo Menéndez, acá lo tenemos, como les decía, es antropólogo, se radica en México desde los años 70, más o menos, y desde el 76 en adelante empieza a producir y a generar una serie de libros con esta perspectiva crítica y al mismo tiempo creativa para pensar el ejercicio de la profesión. Así que ustedes van a, esta idea de modelo médico hegemónico se va a trabajar mucho en América Latina, en particular en las universidades que tienen ciencias de la salud. Y en especial lo que queremos ir nosotros trabajando con estos textos tiene que ver cómo podemos hacer un aporte crítico, pero que al mismo tiempo nos permita reflexionar sobre la ciencia y el desarrollo de la profesión. El otro autor, lo vimos, es Michel Foucault, que él es el que acuña el concepto de medicalización. ¿Estamos? Este artículo va a hablar de dos temas principalmente. Por un lado, el modelo médico, y por otro lado, la idea de la medicalización. ¿Y qué va a decir Foucault? Bueno, ya lo vimos en otra de las clases, cuando analizamos el caso alemán, el caso francés y el caso inglés. Foucault dice que alrededor del 1750, la medicina empieza a funcionar por afuera de su campo tradicional, ¿no? Ya no responde solo a la demanda del enfermo, sino que va abarcando otras áreas que no están sujetos solo a la enfermedad. Y en ese sentido, él va a decir que es importante ir viendo cómo se constituye, por un lado, como autoridad médica y después cómo va a ir abarcando, junto con el Estado, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con el espacio público, la higiene en las ciudades, frente a todo el problema de la urbanización que se está dando en esos siglos, aparece entonces un Estado que se va a ir apoyando en un criterio científico. Y fíjense que ella dice, ¿no?, en el primer punto, observar a la medicina científica como producto del proceso de modernización experimentado por las sociedades occidentales. Y lo que hemos visto es un poco esta relación. ¿Qué quiere decir modernizar? En primer lugar, hay que modernizar al Estado. Al Estado que viene constituido como un Estado absolutista en la primera etapa, ya por el siglo XVI y XVII, y este Estado va a tener que ir dejando sus criterios religiosos, donde se asentaba la toma de decisiones, para ir reemplazando la cuestión de la religión. En vez de la religión tiene que tomar otro tipo de criterios. ¿Cuál va a ser el criterio? Va a ser científico. Entonces, la modernización del Estado tiene que ver con eso, con desplazar en la toma de decisiones la idea de Dios, la idea de la teología, la idea religiosa, y incorporar un nuevo criterio. El ejemplo más claro de este proceso es Alemania. Ustedes lo vieron, lo vimos, como primero, el primer normatizado, el primer agente que se convierte en funcionario del Estado va a ser
el médico. Y va a estar normatizado a partir de ¿qué? De una enseñanza de la ciencia médica con criterios basados principalmente ya en las ciencias naturales y no en la teoría de los 4 humores, como habíamos visto antes. Por otro lado, surge el mercado. Estas 3 cosas van juntas. El mercado que se va constituyendo en el sistema capitalista actual, y que va planteando también un desarrollo primero local, después se va expandiendo, y en el que el Estado también tiene que ir regulando. Porque este mercado es el que está impactando en la urbanización, por ejemplo. Y en el medio de todo esto, ya para el siglo XIX, va a ir naciendo una forma, un ejercicio de la profesión que va a ser hegemónica. ¿Por qué? Porque se impone frente a otros saberes, como lo vimos en el caso de Le Breton, que nos decía que existe un saber especializado, un saber científico, que tiene un lenguaje, que solamente algunas personas pueden ir a ejercerlo, y justamente van a ser los médicos, ¿no? En esta relación que se va a establecer entre Estado-ciencia, el Estado va a avalar ese ejercicio, va a reconocer una postura oficial, ¿no? Sobre la anatomía del cuerpo, por ejemplo, y va a avalar legalmente ese ejercicio, mientras que otros saberes, como saberes los empíricos, van a ir siendo desalojados de ese lugar oficial, al punto que pueden ser también considerados como un ejercicio ilegal de la medicina. Entonces, ¿qué es modernizar? Modernizar por un lado al Estado, por otro lado el desarrollo de la ciencia y la expansión del mercado. Y ahí María hace referencia a 2 conceptos que también son de Foucault, que uno es la biopolítica y la otra es la anatomopolítica. Esto que parece un poco difícil, pero en realidad la biopolítica es pensar a nivel de la población políticas desde el punto de vista con criterios o asentadas en cuestiones biológicas. Por ejemplo, el saneamiento del agua, a nivel de el espacio. Pero si nos vamos al nivel de la población, podemos también pensar una biopolítica, en un sentido positivo, puede ser la vacunación contra la viruela. También puede ser el desarrollo de sistemas de atención que permitan cumplir con el derecho a la salud. Eso también es biopolítica. Una biopolítica en negativo podría ser las posturas eugenésicas, ¿no? De persecución a determinados grupos por características raciales. La biopolítica es un concepto neutro, pero que nos sirve para pensar al Estado moderno, cómo el Estado moderno asume una función y desarrolla políticas para regular socialmente. La anatomopolítica está centrada en el individuo. Tiene que ver con el cuerpo, con las conductas, incluso con los hábitos. Anatomopolítica, es el estudio ya del cuerpo. También, por eso yo les decía antes, a veces uno hace política sin ser consciente que está haciendo política. Pero el establecimiento, por ejemplo, de algunas normas o de conductas como normales, bueno, nos obligan a trabajar en el individuo, en la persona, ya sea en el cuerpo, ya sea en sus conductas, ya sea en sus hábitos. ¿Vamos? Bueno, este esquema es un poco para pensar qué significa esto de un proceso de modernizar. Hay que modernizar, significa que el Estado se tiene que ayornar en los criterios científicos, regular al mercado, y dentro de eso, bueno, en lo que está en juego es un individuo, una profesión que es la medicina.
¿Por qué nos parece que es importante que abarquemos este tema? Porque lo que nos lleva este planteo es a pensar y a repensar la relación médico-paciente. Marce, acá en Entonces, el chat, sí, perdón, los chicos preguntan si podés redefinir el concepto de anátomo-política. Anátomo-política está centrado en el cuerpo, anátomo, y tiene que ver con algunas determinaciones científicas que establecen criterios de normalidad, lo normal y lo patológico. ¿Mm? Un ejemplo claro, hay varios, pero un ejemplo claro es, por ejemplo, que en la década del 20 la medicina aborda el problema de la obesidad. Y dentro de esto, en la obesidad, va a establecer los parámetros de lo normal y lo patológico. Anátomo-política. En un caso va a estar dirigida la biopolítica hacia el conjunto de la población, en tanto que en el anátomo está dirigida al cuerpo y en particular el agente de referencia más importante es el médico. Se da en el siglo XX, a finales del siglo XIX y en el XX, esta idea de la normatización en varias cuestiones que tienen que ver con el Estado. Por ejemplo, se crean las escuelas normales. ¿Qué quiere decir que las escuelas normales? Se forman maestras normales. ¿Mm? Nosotros ahora este concepto ha sido deconstruido a lo largo del tiempo y lo vemos críticamente, pero se usaba mucho esta idea de lo normal y para no poner anormal en contraposición lo patológico. Entonces, ¿sigo adelante? ¿Se aclaró? A ver qué dice el chat. Bien. ¿Estamos? Perfecto. Les decía, nos interesa este tema porque sabemos que en la relación médico-paciente se instala, más allá de que ustedes quieran o no quieran, una relación de poder. También existe esa relación de poder en la relación docente-alumno o otro tipo de binomios. En el caso de la medicina, porque la figura del médico, la sola presencia del médico nos habla ya de un saber especializado, de una autoridad científica. Y del otro lado, un paciente que no sabe, que se supone no sabe. ¿Y quiénes son los que van a formar los médicos? Las universidades. Entonces, no podemos eludir, es un tema que está en el presente, que es parte de donde se viene avanzando en los estudios sociales y en el campo de la salud, y es un tema en el que nuestra facultad, que está pensando en la formación de un médico generalista, que está pensando en un médico y en una médica que tienen que ver la familia, que tienen que analizar su contexto urbano, rural, la población no puede eludir este tema. Con la intención de incorporar una práctica que sea más efectiva en esta relación médico-paciente y que busque estrategias para pensar la dimensión social, de manera de que incorpore ese aspecto y que no se quede solamente centrado en el problema patológico de las personas. Entonces, de alguna manera, buscamos también humanizar ese contacto del equipo de salud con los pacientes que son personas y que pertenecen a una comunidad. Por eso es esta revisión epistemológica del saber biomédico. ¿Estamos? Retomo la idea. Sigo con el power. Entonces, ¿qué va a decir Foucault? Dice, bueno, él entre el siglo XVIII
y el XIX es principalmente donde la medicina pega ese salto. En primer lugar, dice él, hay una biohistoria, es decir, la medicina se mete en la biología, pero la biología también se mete en la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que va, antes cuando nosotros veíamos en la antigüedad o en la Edad Media, el médico hablaba de los humores, de los 4 humores, pero no tenía un conocimiento biológico del cuerpo. Tenía más bien un conocimiento quizás clínico, pero no tan biológico como empieza a aparecer desde el siglo XVIII en adelante. ¿Por qué? Porque la biología también madura. Es una fecha donde las ciencias naturales se han constituido en ciencia y entonces hay un aporte. Y es como una llamada de atención al campo médico, es decir, todo el aporte, todo el descubrimiento de la biología. Por otro lado, dice Foucault, empieza también este proceso de medicalización, es decir, de tener una mirada médica o científica en determinados lugares, ya sea en los espacios públicos, que se va a dar con la medicina de las cosas, la transformación del hospital, que ya no va a ser un lugar donde morir o una correccional, sino un lugar a donde ir a curarse, los laboratorios, todas las tecnologías adentro de los hospitales, y va medicalizando las conductas. Por ejemplo, la sexualidad. Por ejemplo, lo que se llamaba en aquel momento la locura. Dentro de la locura entraban todas las enfermedades que hoy llamamos enfermedades mentales, y algunas que ni siquiera eran enfermedades, pero estaban ahí adentro. Y otro de los procesos que va a ir abarcando la medicalización es el cuerpo humano. Y el tercer cuestión, por eso yo decía, es importante que puedan ver ciencia, Estado y mercado, es la economía médica. No solamente lo que tiene que ver con el desarrollo de los servicios, la atención, las tecnologías, sino el mercado médico, que lo vimos con Marcelo Rodríguez, la semana pasada, la anterior. Y en particular, el desarrollo de la farmacología. ¿Qué es entonces esto de la biohistoria y la biomedicina? Bueno, uno refuerza a la otra. Las ciencias naturales ingresan al ámbito de la medicina. ¿A través de qué? Del método científico que está en la biología, en la química y en la física. ¿Estamos? ¿Por qué decimos que a veces suele confundirse, se habla de medicina? Tenemos es el método científico, y este método científico viene en estas ciencias que entran al campo de la medicina. ¿Cuándo? A través de lo que conocemos como mentalidades científicas, la anatomoclínica y la fisiopatológica, anatomoclínica y fisiopatología. Acá, adentro de estas mentalidades científicas, el pensamiento, cómo se analiza, cómo se aborda el cuerpo, la enfermedad, la salud, es desde una visión desde la biología, desde la química, desde la física. Decíamos, esto nos lleva a una noción mecanicista. Acuérdense de los primeros textos que trabajamos con Le Breton. Con Murillo, esta visión mecanicista requiere de conocimientos técnicos precisos, exactos. Esto al mismo tiempo lleva a la objetivización del cuerpo. En este sentido, objetivar también es una palabra neutra, no la veamos con un sentido negativo, porque es necesario dar ese paso de objetivar el cuerpo para poder avanzar qué contenido biológico hay ahí adentro. Varios autores, entre ellos Le Breton, dice, bueno, para objetivar al cuerpo fue necesario despojarlo del ser.
¿Se acuerdan cuando estudiábamos la comunidad escindida o la comunidad perdida? El Le Breton es esto. Objetivar significa sacar el sujeto de adentro. Los invito a pensar en esta palabra, en esta relación sujeto-objeto. Objetivar no necesariamente está mal. En algunos, por momentos, qué bueno que la ciencia objetiva un problema, porque si no, no lo aborda. Y en este proceso de objetivar, bueno, se queda con el cuerpo desde un punto de vista de conocimientos físicos, de conocimientos químicos del cuerpo, un conocimiento biológico. Todo lo que tiene que ver con el ser, con el alma, la mente, lo manda para otro lado. Hace esta decisión metafísica del cuerpo. Y nos vamos a ir quedando, entonces vamos a ir desarrollando en Occidente un conocimiento oficial de la anatomía humana, reconocido en los planes de estudio, en las universidades, en el Estado. Ese saber especializado del cuerpo requiere de un lenguaje técnico, específico y comprobable. Un lenguaje que lo van a entender aquellos que conocen de física, de biología, de química, de biofísica, de microbiología, de clínica. Por eso dice Le Breton, es esotérico ese lenguaje, porque solo lo manejan unos pocos. Y entonces ahí se va a aprovechar a abordar al cuerpo vivo, pero también al cuerpo muerto. Ahí acuérdense los textos de López Piñero, que nos dice que el primer momento de observación, clasificación del problema de las enfermedades es prácticamente donde se va transformando ese hospital. Bueno, esos cuerpos van a ser abiertos, van a ser clasificados, se va a observar los distintos momentos por lo que atraviesa, por ejemplo, una enfermedad como la tuberculosis. Marce. Sí. ¿Sabes qué? Se te está cortando mucho. Ah, sí, y otra vez con ese problema. Bueno, hago un cambio, me paso a los datos móviles. Esperan un momentito. Bueno, aquí volví, ¿me escuchan? ¿Se escucha, Sí, Ina? profe, se escucha. Profe, se escucha. Me dice que es inestable igual la conexión, pero el problema puede ser que hay viento que está soplando, no sé. Viento. Sí, a mí también. Bueno, cualquier cosa, refuerzo en el chat. Bien. ¿Hasta ahora vamos bien? Me interesaba que puedan quedar claro, que yo ya creo que a esta altura lo tienen claro, qué es esto. El hospital no lo escuché. ¿Cómo? Yo escuché hospital nomás, pero lo que dijo antes no. Lo que estaba diciendo del hospital es que en esta transformación que se va a ir dando del conocimiento del cuerpo, no solamente el cuerpo vivo, sino que también el cuerpo muerto, o sea, el cadáver. Este trabajo de estudiar los cadáveres en base a algunas enfermedades va a permitir que la ciencia tenga un minucioso y detallado estudio del cuerpo sobre la evolución de las enfermedades. Clasifica, observa, enumera, va armándose ese cuerpo académico para estudiar la evolución de las enfermedades. También introduce en el hospital pasa esto, ¿no? En el hospital dice Foucault y López Piñero, dice hay una protoclínica que se va a dar entre 1750 al 1800, donde es el momento de la clasificación de las enfermedades.
Y también se van a ir introduciendo toda una serie de aparatología médica nueva que va a permitir mejorar el diagnóstico médico. Y estamos ahí hablando de las mentalidades científicas que vimos con López Piñero. Entonces, ¿quién va a encarnar la autoridad científica? El médico. Particularmente varón, porque todavía las mujeres recién en el siglo XX, y estoy hablando del siglo XX de 1960 en adelante, hacen entrada mayoritariamente, masivamente, las mujeres a la ciencia médica. Hasta 1950 la medicina prácticamente como otras disciplinas es ejercida por varones, por hombres. Y entonces, ¿dónde aparece la mujer? ¿Qué dice María respecto de la mujer? Y la busca, lo rastrea en el siglo XIX y dice, bueno, el rol de la mujer en el siglo XIX, en la edad victoriana, es un rol que está asignado al cuidado de la familia, al hogar, a la vida privada, al interior. La mujer es de la vida privada, mientras que el hombre es la vida pública. Es el que sale, la mujer se queda, y tiene asignado este rol de género que está relacionado al cuidado. Empieza con el cuidado de los hijos, con el cuidado de la familia, con el cuidado de los adultos mayores. Ese rol que en muchos casos se lo va a atribuir como un rol natural de la mujer. Naturalmente nace con esas condiciones del cuidado. Y entonces allí van a aparecer toda una delegación de enfermeras que se van a ir profesionalizando a lo largo del siglo XX. No es que en el siglo XIX tenemos la profesión constituida. Fíjense que las mujeres ocupábamos un lugar o el del cuidado o el de la enseñanza. Entonces están divididos en dos grandes esferas, o enfermería o la parte de las maestras. Y por supuesto que el Estado va estableciendo ahí de quién es realmente la autoridad para el cuidado del cuerpo, para el cuidado de la salud. Eso también ya lo vimos cuando analizamos el rol del Estado. Entonces, 4 grandes procesos que se dan en la medicalización. Primero, la formación o la conformación de esa autoridad médica, y ahí al ladito ponen rol del Estado. Nuevos campos de intervención, el higienismo, es la política que se va a dar, lo vimos con Armus, con Diego Armus, como se dio en la Argentina, lo vimos con Michel Foucault, como se dio en Francia. El higienismo. Un aparato de medicalización colectiva, dice Foucault, es el hospital, lo que vimos recién. La primera etapa es despojar el criterio religioso e introducir la mirada científica, y después de darle todas las características del hospital actual. Los diferentes servicios, las diferentes tecnologías, el equipo de salud completo, donde los médicos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas. Hoy, cómo se compone el hospital, es una institución altamente tecnologizada, con diferentes servicios, con entradas, hay incluso una arquitectura especial para desarrollar hospitales. Y el otro punto es la administración, es cómo se va dando el registro de datos. Foucault decía, el Estado se estudia a sí mismo. ¿Cómo? Generando registros, estadísticas, tablas, comparaciones, determinando la epidemiología regionales. Todos estos procesos entonces se van a ir de forma conjunta, y va generando esta cuestión de la medicalización que va como abarcando diferentes áreas, ¿no? La primera, volvemos, es que sale de lo tradicional y se mete con la locura. Todo lo que llamaban locura. Segundo,
el examen médico al individuo. De ahí tenemos muchos tipos de examen médico al individuo. En particular podemos citar todo lo que ya hablamos cuando se pide para el registro civil, para el ingreso a un trabajo, para el ingreso a una escuela, a una universidad, pero también, por ejemplo, muy importante, tiene que ver con cuando se pide el criterio, cuando se solicita desde la justicia el perito médico. Y se mete la mirada médica, se mete la mirada de la ciencia, a través, por ejemplo, del registro de los signos que tiene el cadáver. Estoy pensando en la medicina forense, por ejemplo. O en el examen psiquiátrico a los individuos. Este mecanismo, este dispositivo del examen médico al individuo se usa en muchos aspectos. Es lo que también le da cierto poder que aparece en la profesión, que no necesariamente es un poder real que ejerce el médico, sino que está investido de esa autoridad médica que tiene ahí. El otro punto, hay un micrófono abierto, que yo escucho a alguien que está hablando, no sé si me está hablando a mí o es que está abierto el micrófono. El otro punto que también se medicaliza va a ser la sexualidad, y dentro de esto las conductas. Las conductas van a aparecer como punto a ser absorbida por la mirada médica. Es el momento, fines del siglo XIX, principio del XX, donde aparecen los hospitales psiquiátricos, que en muchos casos se trata de instituciones verdaderamente de encierros, ¿no? Donde ahí adentro están los alienados mentales. Que la ley de salud mental, hoy tan cuestionada, trata de hacer un giro sobre esto para empezar a trabajar con las enfermedades mentales de otras formas, que no todas terminen en el encierro, y actualmente hay toda una discusión sobre estos, particularmente qué se hace con las adicciones profundas, las adicciones graves, las crónicas, las que ya están establecidas, las que no se pueden sacar fácilmente a otra situación, la persona está muy adicta y bueno, cae constantemente en tratamientos que los interrumpen. Bueno, esto lleva a todo un problema de las familias, ¿no? Pero es un ejemplo de esta tendencia, de esta línea por la que corre también la medicalización. El otro punto es la salud, va a medicalizar la salud. Eso también ya lo estuvimos viendo, ya no es solo una cuestión de enfermedad, sino la salud, todo aquello que pone en riesgo a la salud. Y el último punto, dice Foucault, y muchos coinciden, dice, bueno, el último que va a entrar en la medicalización es el cuerpo, pero el cuerpo desde el punto de vista ya de las cuestiones del bienestar del cuerpo. Y un ejemplo que ya les dije antes, que tiene que ver con lo de la anatomopolítica, es esta idea de que la obesidad empieza a ser un objeto de estudio médico en los años 20 en adelante. Y por último, esto del mercado de la salud, que la referencia más concreta que vimos es Marcelo Rodríguez, pero también lo vimos en López Piñero cuando analizamos cómo se constituye la farmacología. En el siglo XIX, identificar, aislar, probar y establecer cómo se aplican los medicamentos, después industrializarlos y después comercializarlos. Siglo XIX. Marcelo Rodríguez nos habla, dice, bueno, hay toda una revolución a lo largo del siglo XX, que vimos los diferentes hitos que se va dando hasta que entre los años 60 y 70 aparecen más de 100 medicamentos por año en el mercado, lo que lleva a algunos errores graves, y lo que lleva a establecer un método científico para la industria farmacológica.
Y también ahí Marcelo Rodríguez nos dice, bueno, ¿hasta dónde esta medicalización indefinida? ¿Que nos va generando una cultura de la enfermedad o es una cultura del mercado? ¿Estamos? Bien, entonces, llegado a este momento, ¿quién es el sujeto que está más en tensión por estos procesos globales, estructurales? Y lo que dice la autora aquí, dice, bueno, nos cae al modelo médico hegemónico. ¿Qué características va a tener este modelo médico hegemónico? Acá me gustaría que pudiéramos dialogarlo. Estas serían las consignas para este texto. Además del médico, de la médica, ¿qué otros actores fortalecen este proceso de medicalización? ¿Cuáles son las características que asume el ejercicio de la profesión en este siglo XX que deviene? Ya a esta altura, con todos los comentarios y el desarrollo académico que se ha hecho de este concepto, por lo menos está generando algunas preguntas. ¿Y qué es lo que evidencian las ciencias sociales respecto de la biomedicina? ¿Sí? Bueno, eso serían las tres consignas que me gustaría que pudiéramos charlar, relacionados con este tema, que es un tema bastante sencillo, y creo que es un tema que ya hemos abordado varias veces, con lo cual prácticamente es un repaso este texto de lo que hemos trabajado en la unidad 2. Bueno, tienen la palabra ustedes. ¿Alguien que se anime a hablar del modelo médico hegemónico? Sin miedo. No somos hegemónicas nosotras, Marcia. No, vamos a ver, ¿qué características? Ahí en el texto aparece claramente las características que va asumiendo el modelo, lo que se llama modelo médico hegemónico. A ver quién se anima a hacer un aporte. Bueno, a ver, empiezo yo a ver si alguien más se suma. La primera de las características del modelo médico hegemónico que habla el texto es el biologismo. Sí, espera ahí, Ina. Sí. A ver si alguien puede decir qué es eso. Biologismo. Con un poco de palabras escritas ahí en el chat. Un problema de salud originado en lo biológico. Bueno, pero a ver, elaboren un poquito, así yo ya les doy algunos tips para los exámenes. Elaboren un poquito la respuesta. O sea, el problema está en la carne, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? No hay historia personal del paciente. En la membrana. Claro, es un pedacito de vaquita ahí sobre la mesa, el pobre. Y están viendo dónde sangra. Muy bien las imágenes que nos traes. ¿Quién hablaba? José. Ahí Joaquín levantó la mano. A ver, ¿quién la levantó? Joaquín. ¿Alguien más? Ahora te doy la palabra a Joaquín. A los que están acá en el chat, por favor escríbanme algo. Así yo les voy y con Ina les vamos dando los tips de cómo debería definirse este tema del biologicismo o biologismo. ¿Vamos? A ver, Joaquín. Lo biológico pasa a ser lo principal, y la principal característica es todo lo que se deja de lado. O sea, lo social, lo cultural, lo socioeconómico. Entonces lo biológico es como que, como dijo el compañero, solo se enfoca en la carne, en lo biológico, digamos, y deja de lado un montón de otras cosas que son importantes. Es algo que como que el autor hace énfasis, y me pareció bastante importante, que no es tanto lo que ve el biologicismo, sino lo que deja de lado. Ajá, muy bien, muy bien.
Claro, eso nos lleva entonces a ese conocimiento tan especializado, ¿no? A ese punto, a ver qué dice Giselle, es enfocarse únicamente en la enfermedad sobre el cuerpo y no sobre otros factores que pueden influir sobre el cuerpo, como lo psicológico, lo social. Bien. Bien, el biologismo es el proceso por el cual se instaura como único modelo explicativo en las ciencias naturales la anatomía, centrándose únicamente en la naturaleza orgánica de la enfermedad. Me encanta, Camila, has incorporado conceptos científicos del tema, me parece que es clave la idea de la anatomía. Es un poco lo que dicen los compañeros. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la anatomía, del cuerpo, del orgánico. Además que es un saber, ojo que tampoco es que hay que desechar este saber, es un saber acumulado que ha tenido grandes conquistas para la especie humana, ¿eh? Solo que empieza a cambiar un perfil de enfermedades que con esto solo, bueno, tenemos un ejercicio casi matemático de la profesión, por poco. Hay que no sé si la ciencia va a estar en condiciones de incorporar más aspectos que lo biológico también. ¿Cómo vamos a formar a esos profesionales? Me pregunto, ¿no? Me gusta mucho esta respuesta, Camila, muy bien. A ver, ¿alguien más? Ina, ¿querés hacerle algún comentario a los chicos sobre este punto? Están muy bien orientados lo que están A mí diciendo. en este punto lo que más me quedó particularmente es que se va a centrar en la evolución de la enfermedad, pero no la del enfermo. Ajá. Ese es un detalle que a mí como que me llamó mucho la atención. ¿Cómo, José? No te escuché. Que se va a centrar en la evolución de la enfermedad y no la del enfermo. Claro. Deja Eso me pareció fuerte a mí. Sí. Claro, bueno, ese es un punto, ¿no? Es como que se industrializa la atención. Vamos todo rápido, pasando fases, ¿no? Entonces se Lo que pasa en pierde. Level Salud. Por eso yo decía, Dina, porque hay veces que, bueno, ¿cuántos pacientes más o menos tiene en la consulta en un hospital por mañana un médico o una médica? Y más o menos son 20. Bueno, 20 todos los días. Sí. Tenés un número de pacientes solo en la mañana. Sí. Y Son es 20 en una bastante. mañana. Sí. En Level Salud una vez vi que una médica en 1 hora y media tenía casi 15 pacientes. Impensable. Entraban, salían con una receta y volvían a entrar otros. Y bueno, hay en algunos lugares donde por momentos se puede ver algo de eso. Es que se volvió un Por eso negocio es para que ellos. no sé si es solo una cuestión de negocio, porque en el hospital nadie gana con eso. No, pero no hablo del hospital, ¿eh? Ah, Estoy hablando de Level, por ejemplo. Level Salud creo que es área fundación. Se está bueno, no, absorbiendo pero a está lo bien. loco. Sí, pero creo que ahí es donde más lo pude ver, porque yo he ido al hospital, a mí me gusta ir al hospital particularmente, por el trato que se tiene y la paciencia que te tienen. Y en Level no, entraste, contame rapidito y anda apurando. Bueno, puede pasar. Inclusive hay algunas prácticas con el tema de adultos mayores que son muy críticas con esa conducta de, bueno, un listado de gente ahí afuera esperando la receta para la renovación del medicamento. Si es así, ¿para qué lo vamos a hacer venir al paciente, no? Hay que ver diferentes contextos, pero es cierto que ese es el saber. A veces la persona va a decir, va a buscar eso, dígame qué, cuál es la cura rápido, ¿no? Ina, a veces también, no sé por qué me va a preguntar de dónde vivo, si yo lo que tengo es un dolor de muela, no sé, por decir algo.
Claro, no, es todo el contexto. Acá Tomás también pone en el chat, el médico solo se enfoca en interpretar la enfermedad humana, dejando de lado todos los ámbitos importantes, que era, bueno, estos ámbitos que venimos diciendo, ¿no? Lo social, lo económico, lo cultural, lo religioso, Claro. lo ideológico, todo lo que lleva a un paciente. Exactamente. Lo que Ahí, decía el texto es que como que el paciente también tenía la culpa de su enfermedad. bueno, Otras de las características. esa es otra de las características, pero ahí hay un problema estructural, yo diría, ¿eh? Porque el diagnóstico es global, o sea, el diagnóstico es sobre la población, sobre el conjunto, pero la estrategia de intervención es individual. Entonces, ¿cómo hacemos? Me queda muy claro en el caso de la obesidad, ¿no? Se establece el parámetro, bueno, sobrepeso, obesidad, el problema es global, el problema es la agroindustria, el problema es la comensalidad, el azúcar. Ya sabemos, todo el diagnóstico social global. Sin embargo, a la hora del ejercicio, el problema es individual. Entonces, ahí es que tanto el paciente o la persona que va a la consulta como el médico se sienten frustrados. Porque el médico, ¿qué tiene? ¿A qué apela para convencerle a su paciente de que tiene que cambiar, por ejemplo, hábitos? En el caso de la obesidad o alguna otra enfermedad que tenga que Al ver miedo con y a la culpa. Y O sea, a el veces miedo el miedo, de que esto de que tenés riesgo de muchas enfermedades cardiovasculares, articulares, todo eso, y después la culpa como decías vos, profe, de, bueno, esto del ejercicio es personal, o el que no hiciste dieta o algo así, y lo hace personal a la persona. No creo que esté claro, bien. es un problema global, pero el problema que tiene el médico que resolver es con un individuo, con uno solo. Me pregunto si tiene, por ejemplo, nosotros estamos ahí abriendo las categorías, ¿no? Estamos diciendo, bueno, fíjense que pasa esto, entonces las dietas fracasan porque parten de un diagnóstico global y están encaradas a uno individual. Y en el medio se olvidó que se tomaba el colectivo, que no tiene el horario para comer, que tiene que comer en el trabajo, que el problema es económico, que no puede comprar lo que le pide la dieta, ¿sí? También apela, está muy bien lo que dice acá el compañero, respecto de que a la culpabilización, decir, bueno, yo acá le doy todo lo que usted tiene que hacer, hágalo. No lo puedo hacer porque no puedo dejar el trabajo, porque no tengo cómo comprarlo. Entonces ese fracaso que sienten los dos. Y la otra cuestión que creo que es muy importante que ustedes lo analicen, y la vamos a tener acá a Ina, que la vamos a sacar el jugo para que nos desburre, es esta idea de el amor, ¿no? El amor en el sentido paternalista. Vieron que hay una crítica al paternalismo, a tratar a la persona que va a la consulta como si fuera un padre, ¿no? Desde ese lugar del padre. Desde ese lugar del padre se ejerce el padre porque cuida al hijo, porque lo ama. Digo, y no me parece mal la actitud altruista y la relación amorosa que puede establecer un médico con sus pacientes, que de hecho terminan siendo felices porque los pacientes se curaron, muchos casos, así como los docentes nos ponemos contentos porque los estudiantes se reciben, y tiene que ver eso con el amor. No lo descartaría tanto, quizás le daría una vuelta, un giro distinto,
pero no descartaría esa actitud. Buscaría que no sea quizás autoritaria ese paternalismo, ¿no? Porque el padre cuando da el amor, dice, porque te quiero, te exijo que hagas esto. Bueno, ahí hay que cambiar De manera pedagógica. Claro. A ver qué dice Joaquín. Puede ser, profe, que uno de los problemas quizás, o sea, lo que vos decías está re bueno, eso de que hay un cierto cariño y tal, pero quizás que la relación también es muy unidireccional del médico hacia el paciente y no hay como una devolución de que el paciente pueda hablar o plantear su punto de vista hacia el médico. Creo que es el problema del paternalismo quizás. Puede ser, es asimétrico. Viste que el paternalismo es el padre que ama al hijo y le exige. Averina. No, me gustan las dos posturas, la que decís vos, desde como un amor de padre que uno se pone recontento, pero también comparto con lo que dice Joaquín, que muchas veces tiene que ver con el rol de padre, de bueno, esto es así y no hay lugar a la discusión. Y muchas veces pasa en el consultorio, por ejemplo, que va el marido con la esposa, que la esposa te dice, bueno, doctora, rételo y dígale esto, y te ponen a vos en un rol que lo tenés que retar, o sea, como que te transmiten eso. O en pediatría lo mismo, ¿no? Retalo porque no quiere hacer esto, pero yo no soy la madre o el padre, señora. Usted tiene que decirle a su hijo o a su marido. Ese triángulo se da Sí. todo el tiempo. Bueno, pero porque ahí Todo el apela tiempo. el paciente a ese lugar de autoridad. Sobre todo de la esposa, o sea, a nosotros, ¿no? Como que todavía está esa sumisión de que la esposa no le puede decir nada al marido. Te ponen a vos, ¿no? Dígale usted porque a mí no me hace caso. Y claro, pero eso es muy común. Yo creo que es así. No quiere dejar la sal, dígale usted, porque a mí no me va a hacer caso. Tiene que ver, profe, con el saber y el no saber también, como que el médico que sabe todo lo que te está pasando y el paciente en una postura de no, que no sabe. Entonces como que tiene esa autoridad el médico porque es el que sabe lo que es bueno y malo para vos. Claro. Como Yo el creo padre, el que padre tiene más años de experiencia, entonces el padre sabe más que el hijo. sí. Y apela a ese saber de manera autoritaria, pero también a ese amor que hay atrás, ¿eh? Dígale usted porque usted le va a hacer caso, porque él necesita estar bien. Ahí hay algo del amor. Acá Giselle escribe, pasa que es rara esa definición, porque un padre no le impone a su hijo las cosas y si lo ama le enseña. En cambio, en el texto se muestra como que el paciente no es parte de nada y no sabe nada. Me gusta esa idea de le enseña, Giselle. Lo que pasa es que en el modelo médico hegemónico del que estamos hablando, para Sí. mí tiene que ver como una imposición. El lado paternalista es del lado de la imposición, en el hegemónico. Uh-huh. Sí. Tal vez A mí me gusta Además, ahí... Perdón, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención este triángulo, ¿no? Papá que te cuida, doctor trae la cura, enfermera es quien te cuida, ¿sí? Mamá se podría decir también, y vos sos Sí. el enfermo, el que se lastimó la rodilla jugando por no hacer caso a los que dijo papá. consejos, entonces me llama mucho la atención eso. Sí, que se repite ese triángulo, Sí. se traslada, se hace una transferencia. También pasa con la docencia, ¿no? Es ese nivel de la transferencia, que acá aparece como crítica, pero es una crítica que permite descubrir algo y reflexionar sobre eso. Ahí hay que ver lo que dice Giselle de lo que le enseña. Para que un sujeto aprenda, tiene que estar dispuesto a querer aprender. Ese es como un primer punto. Y en este tema del paternalismo, me acuerdo de algunos escritos hipocráticos
donde el diagnóstico se construye con el paciente. Me parece que esa puede ser también una instancia a pensar, ¿no? En esa construcción conjunta con el paciente, descubrir el problema entre los dos y armarlo entre los dos como problema, porque la solución en realidad la tiene el paciente. Yo creo que es un ir y viene, ¿no? Porque más allá que el médico tenga este lenguaje técnico, este conocimiento que ya está normalizado, también tiene que saber identificar o describir lo que está diciendo el paciente, porque muchas veces nosotros, al no tener este conocimiento, somos limitados para poder expresar, porque muchas veces es la primera vez que sentimos dolor o esa clase de dolor. No sé si me doy a entender. Sí, yo te entiendo perfectamente. Yo creo que por parte de los dos se van conociendo, por eso que yo soy de un pueblo chico, entonces vos tenés un solo médico, un solo oftalmólogo, porque generás un vínculo. Y lo que me llamó la atención acá en la ciudad es que como que el médico lo ves una vez, y después ves a otro, y después vas dejando tu historia médica por todos los centros médicos. Entonces como que no hay oportunidad de generar ese vínculo, que es tan necesario. Es cierto, nosotros en la facultad hablamos del médico, de la formación del médico generalista. Por supuesto que ustedes se van a recibir de médicos, todos. Y en su título va a decir con orientación al médico generalista. Pero son estos aspectos, el médico generalista que suponemos está más en contacto con la familia, con la comunidad, sabe del entorno, tiene un diagnóstico familiar, sabe quién es la madre, quién es el padre, con quién se casó. Puede tener una mirada distinta. Al especialista, que uno llega con, no sé, con un problema, un traumatólogo, y bueno, no está buscando una medicina integral, está ahí el porque brazo me mide más de lo que me tiene que medir. O se quebró la rodilla, la pierna, qué sé yo. A ver qué dice Juliana. Juliana dice, o tener vergüenza al hablarle al médico. Eso es cierto, Juliana. Eso pasa bastante, ¿no? ¿Con qué tendrá que ver esa vergüenza? Yo, mi experiencia es, por ejemplo, no sé, que vas al ginecólogo y decirle, qué sé yo, que te duele algo en específico y que te miren y decirle por qué te duele y contarle todo, es como que te genera una cierta, es como que te sentís muy expuesto a veces, y como por eso mismo, como no tenés el vínculo y vas de un especialista a otro, es como que te genera cierta vergüenza a veces. Entonces, bueno, no puede terminar de diagnosticarte porque no sabe bien qué te duele, qué te pasa, qué tomaste. Claro, exactamente. ¿Es vergüenza, decís? ¿O tiene que ver con esa relación de poder? Sí, también puede ser. Ahí está. Es como un tire y afloje también, porque a mí me da un poco de vergüenza a veces, pero también es como, siento como la autoridad del médico hacia mí, es como esa persona que, no sé, que estudió, que ya sabe, y es como que después me siento más liviana porque pienso, bueno, veo un montón de pacientes, soy una más, soy un número más. No, sumando que primero que te expones, te desnudas al médico en todo aspecto. Y también otra cosa es aceptarlo, porque ya está normatizado, o sea, uno sabe que el médico está para eso, que estudió para eso, que entiende, y no como que en algún punto no te queda otra. Yo lo veo ese punto, desde mi punto personal, ¿no? Yo cuando leía... Es invasivo, a eso voy. Es una relación invasiva. A ver. Yo cuando iba leyendo el texto y hablaba de esta relación médico-paciente y esto de definirlo como paternalista, también me chocaba mucho esto de considerar al paciente como el único responsable de su enfermedad. Y esta relación de dominio me hace pensar lo mismo de que mi compañera, esto de sentirte responsable de tu enfermedad, y el dominio que ves hacia el médico, te da vergüenza a veces ir y decirle, sí,
no sé, me enfermé o sea, como que te da vergüenza el hecho de decirle que te enfermaste por tal cosa y bueno, eso me hacía pensar esto de la único responsable de la enfermedad. Claro. Bueno, acá tengo un montón, el chat está bárbaro, ¿eh? Están Sí. muy bien, hablando todos. Voy a comentarles algunas ideas. Si querés, Ina, vos metete y yo cuando Vale. termines leo las ideas que aparecían por chat. Acá Camila había puesto que el médico es el que sabe la teoría, pero el paciente sabe lo que se siente, entonces es necesaria la comunicación entre ambos para hacer un diagnóstico intercambiando saberes. Pero el modelo médico hegemónico considera, al ser considerado como asocial y ahistórico, un cuerpo vacío, con signos, pero sin interés por los demás. Después había algo interesante acá, que habían puesto que el médico, esto de sensación de pudor, ¿no? Porque el médico sigue siendo un desconocido, es verdad eso, uno pretende una relación de reconfianza, pero no es fácil desnudarte hacia otro, Claro. contarle, muchas veces son dolencias muy íntimas, como por ejemplo cuestiones sexuales, que no es fácil mostrarle el cuerpo a un desconocido, es verdad, Claro. tipo Antonella. Claro. Y sí, hay una relación asimétrica. Esto que dice el texto es así, hay una asimetría, por eso es que ustedes tienen esa sensación de vergüenza. En realidad, claro, uno tiene que confiar en el otro, en su criterio científico, en pensar que está haciendo un buen trabajo, y también lo despojamos como paciente a todos los médicos de la parte humana, ¿no? Queremos una persona que esté pensando que científicamente y que me estudie, porque también hay gente que dice voy a ir a ver para que me estudien. Bueno, a veces no tiene tiempo, no se puede estudiarlo uno por uno. Podrá tener una buena relación médico-paciente si puede ir abarcando progresivamente a su paciente o a su cliente. Algunos ya no hablan de paciente, hablan de cliente. Progresivamente, ir de a poco, para generar confianza. Puede pasar que en el caso de algunos ginecólogos y ginecólogas, como las mujeres tendemos a establecer un ginecólogo, entonces con el tiempo se va construyendo una relación donde el médico o la médica ya lo conoce y puede abrir también y hablar más abiertamente. No es de la primera visita, por eso es importante el médico generalista, porque el médico generalista va a cumplir con ese rol. Ahí tenía una preguntita. Ayelena había levantado la mano. Sí, Sí, yo, profe, ¿cómo es esto? Nada, me da risa porque hay veces que el médico ve como, o sea, al paciente como una máquina, todo que tiene que funcionar bien, y el médico en este caso se convierte en la computadora cuando llevas el auto al service, que lo conectan y ahí te dice y salta todo. Es como súper raro Sí, o sea, como se da que vuelta, digamos. pasame por el escáner y decime qué tengo. Más Claro, o menos o sea, así. uno va con una dolencia y después te terminan derivando, bueno, al especialista. Materno. Bueno, yo les decía, si nosotros tenemos una concepción máquina del cuerpo y nos transformamos en un ingeniero del cuerpo, podemos aprender con detalles, ¿no? Sobre cómo se levanta, no sé, o determinada temperatura, cómo apelar a determinados químicos del cuerpo, ese es conocimiento bien especializado. Hay otra manito que está levantando, Joaquín. Sí, Joaquín. A mí, yo me quedé con lo que dijo la compañera de que el médico le echa la culpa al paciente. Creo que también va muy de la mano con lo que dice García en una parte del texto, esto de ver a la enfermedad como algo malo. Entonces, él te está culpando de algo malo, entonces creo que es muy importante esto de no ver a la enfermedad como algo malo, sino como algo que todos pasamos, o sea, creo que es algo normal y natural en las personas que todo el tiempo tenemos alguna dolencia, y no es algo malo, algo que es nuestra culpa,
sino simplemente parte de la vida, de lo que sea. Sí. Totalmente. Ahí creo que un Yo creo que no lo elemento, oculta. un concepto que les tiene que ayudar, que hay que desarrollarlo, hay que abrir y desarrollarlo, es el concepto de hábitus. Porque sí, que lo venimos viendo desde el comienzo. Si yo vengo en un entorno familiar donde se repiten, no sé, determinados tipos de alimentos, y ya la mamá tiene no sé, una diabetes, y ya el papá tiene la diabetes, y yo sigo repitiendo y repitiendo, voy a concluir eso. Ya no es tanto un problema genético, sino una cuestión cultural que ya está instalada. Voy a terminar en una diabetes porque no he modificado nada en los hábitos. Entonces ustedes dicen, bueno, ahí culpabiliza al paciente. ¿Puede ese paciente salirse de esa estructura estructurante que armó su cuerpo? ¿Me entienden la pregunta? Sí. Claro, si lo podemos responsabilizar, digamos, por tener esa patología, pero en realidad no, porque es algo genético. Pero si vamos a que, no sé, por ejemplo, es una diabetes tipo 2, que es la que se adquiere, pero no de forma genética, por así decirlo, y tiene que ver con el tema de cómo vive, es decir, la alimentación. O sea, Sí, claro. Claro, Yelén, es eso. Si vos tenés predisposición genética, pero además mantenés la misma estructura del hábitus respecto a los alimentos o el sedentarismo, está cantado que va a terminar en eso. Entonces uno dice, bueno, es responsabilidad tuya. Bueno, ahí hay que dar herramientas, y por eso está bueno poder trabajar en un equipo interdisciplinario donde haya un psicólogo, haya alguien más, que estemos pensando en una cabeza de 2 o 3, cómo revertir esto, ¿no? Capaz que, bueno, ¿y qué hace un médico con una obesidad? ¿Qué va a hacer? La Aparte, dieta va a profe, fracasar. otra cosa, digamos que si el problema viene y acarrea todo lo que es el círculo familiar y este paciente, digamos, se tiene que trabajar en sí, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la obesidad, que si ya la mamá, el papá tienen este problema y el hijo, por ejemplo, va por el mismo camino, también hay que trabajar con los vínculos familiares. Exactamente, Ailín, muy bien. Ahí no se puede, lo que estamos tratando de mostrar es eso, es decir, ese paciente está estructurado en todo el entorno, tiene su identidad armada. Retomemos los textos que vimos antes, la identidad de los alimentos, el gusto desde el nacimiento, la formación del gusto en la panza de la mamá. Y llegamos a una edad donde se va a repetir. Ustedes dicen, sí, genéticamente. Bueno, pero si hay una predisposición genética y yo sigo en el mismo entorno, voy a derivar en eso. Estoy pensando en la obesidad, pero estoy pensando en otras cosas. También, por ejemplo, las adicciones, el tema del cigarrillo. Hay un cáncer, bueno, pero fumó toda la vida. Ahí tenemos una cosa también clave, ¿no? De esa manera de culpabilizar al paciente. Profe, le hago una consulta. Cuando, o sea, hablamos de obesidad y hablamos de biopolítica, que se decía también del desarrollo de estrategias. En este caso, a ver, ay, se me fue la idea. Dale, va bien ¿Cómo es la esto? comparación. ¿Cómo sería una yo veo que es biopolítica? como que hay que tomar un grupo de personas, o sea, de expertos, y que agarran nutricionistas y médicos y demás, para, por ejemplo, crear la canasta básica de alimentos. Por ejemplo, Y hay muy veces, ¿cómo es esto? Que, a ver, solamente con harina no viven las personas. Exacto. Y con, o sea, con esto de la mano de la obesidad, también se ha visto en varios programas, por ejemplo, yo veía uno que se llama Kilos Mortales, que se trataba al paciente, la familia, pero también fuera de, de lo que sería el paciente, la vida del paciente, se veía que la comida que compraban era la más barata, por así decirlo, y la que provocaba, digamos, estos cuadros. O sea, es como lo económico, lo social y político, porque lo económico entra en lo político, es clave en la vida de la persona. Muy bien.
En general se ha llamado, ¿sí?, a los equipos para que den una opinión, pero bueno, como vos decís, también está atravesado lo económico, entonces ahí lo importante es llenar, es que no haya hambre. Y lo que va a generar son estos problemas que estamos teniendo a nivel de población. Hay que darle un giro a eso, una vuelta de nuevo. Tener una voz concreta sobre el tema, bueno, una dieta equilibrada. ¿Juliana? Sí, yo iba a decir que, por ejemplo, sin ir más lejos, es como lo que nos pasó con el COVID, que culpaban a veces mucha gente que salía y se infectaba y se enfermaba y terminaba internada, pero había mucha gente que necesitaba salir para trabajar y llevar la comida a la casa, porque no tenían un trabajo en blanco o trabajo, no sé, trabajaban en forma de dependencia, entonces tenían que salir a la calle. Y se enfermaban y enfermaban a la familia porque también tenían, qué sé yo, una casa donde dormían, qué sé yo, todos juntos, o no era muy amplio, no tenía muchos espacios, entonces se infectaba toda la familia. Y esa persona así infectada al otro día tenía que salir de vuelta porque si no, no tenía comida en su casa y era así, era como que culpaban mucho a las personas que salían, pero todo tiene que ver las circunstancias económicas, el lugar, en donde viven también. Sí, muy bien, un claro ejemplo, muy claro. En las redes era terrible cómo aparecía el dedo señalando, y como vos decís, bueno, hay realidades sociales, económicas, que no te dejaban mucha opción. La gente tenía que salir a vender sus comidas o los trabajadores de pedido ya. ¿Qué pasaba con esos trabajadores? Súper explotados. Estábamos todos en el mismo mar, pero no en el mismo barco. La realidad no era de todos igual. Exacto. Eso. ¿Quién más? Profe, hasta se los juzgaba a los propios médicos por ir a trabajar, o sea, y vivir en un edificio en Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Sí, los Hasta querían se los linchar. perseguían. ¿Se los persiguió? No los querían dejar entrar, compartir el mismo ascensor. La pandemia sacó todo, ¿eh? Sí, realmente sí. Bueno, muy bien, muy bien. Les voy a dejar esta tarea que le escribí en el chat y les voy a dar un ratito. Pero analicen esto. Ahí les puse, para sacarle un poco la carga al tema médico, solamente el médico pareciera ser, que tiene que ver con el proceso de medicalización. ¿Qué otros actores hay, según aparece en el libro, en el texto quiero decir? Dice el médico, ¿qué otros actores fortalecen este proceso? Ahí tienen que enumerar, los actores. Enumeran, fulano, mengano, mengano, mengano. ¿Qué critica Menéndez? Uno de ellos es el biologicismo, pero hay otras críticas que me gustaría que las puedan identificar y le vamos a dar un ratito a cada una para que quede claro la crítica. Y por último, la pregunta, por último, dice, ¿qué conceptos evidencian las ciencias sociales respecto a la biomedicina? Son dos cosas distintas, ¿eh? Uno es el aporte, la crítica que hacen las ciencias sociales, y otra cosa es las características que tiene el modelo médico. Al menos encuéntrenla en el texto, les voy 15 minutos, ¿les parece bien? 18:45 estamos acá. Y ustedes, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguien quería decir algo? Dos mensajes abajo. No, exacto. Micaela dice, los actores que fortalecen el proceso de medicalización son 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente, Micaela, muy bien. Así se responde esa consigna. Bueno, les doy 15 minutitos. Listo, nos vemos en un ratito.